El calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos al programa de Aromas y Sabores Naturales. Hoy un programa distinto y ahora se los voy a contar por qué. Pero sin antes, si no después me olvido, mandarle un beso gigante a Mariana Barreiro, estilista, que siempre antes de la radio paso por allí. Reserve el número al 096-587-587. 096-587-587, que ya está reservando para la noche de la nostalgia, así que no te quedes sin tu peinado de época con la atención de Mariana Barreiro. ¿Y por qué un programa distinto? Bueno, fuimos a ver la película de Oppenheimer y bueno, nos surgieron dudas, nos surgieron diferentes visiones de lo que vimos. Es uno de los estrenos más importantes de este año, del 2023, protagonizada por Cillian Murphy. Oppenheimer, científico teórico estadounidense que lideró, el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Es una película que nos sorprendió y por eso quisimos que nos acompañara, porque se trata a través de la física, todo esto, un físico uruguayo, así que bienvenido Facundo Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Y es histórico, es un hecho que marcó nuestra historia mundial, entonces dijimos, vamos a traer a Rafael Hughes, licenciado en Humanidades, opción Historia, por la Universidad de Montevideo. Bienvenido, Rafael. Bueno, muchas gracias, Claudio, por la invitación. Bueno, así que estamos acá con a flor de piel todo lo que nos hizo sentir Oppenheimer. Y mirá que te hace sentir. Y que dura 3 horas, Dura ¿no? 3 horas. O sea que es una catarata de emociones. Pasás por todo. Emoción, un poco de sueño al final para algunos. Pero no, yo creo que es lo suficientemente dinámica como para que te enganche casi toda la película. Yo soy, que a veces me cuesta estar tanto tiempo ahí mirando una película y las 3 horas no las sentí. Realmente me generó sentimientos duales la película constantemente. De emoción y de ética también, por supuesto, ¿no? Maravilloso, realmente hay que ir a verla, ¿no? Sí, sí. De hecho, no sé, para mí la mejor película del año hasta ahora, no sé, yo no he visto otra que esté a la altura, no sé. Yo estoy de acuerdo, de hecho, ¿Barbie? comentábamos con Facundo que ambos la vimos 2 veces, así que... Es una película que está generando eso, verla nuevamente. Sí, está muy bueno reverla porque tiene muchos detalles. Y yo al principio, la primera vez que la vi, me pasé por bastantes y ya la segunda vez notas mucho más eso, ¿no? Ver mejor el ritmo, las pequeñas cosas. Entonces, ¿y qué quiso decir Nolan, por ejemplo, también, con ciertas imágenes o el uso del blanco y negro, por ejemplo? Sí. Bueno, a mí me pasó, de hecho, la fui a ver un viernes y al día siguiente la fui a ver de vuelta y traté de ver a ver si ciertas teorías que tenía o ciertas dudas y tratar de confirmarla, que la verdad se lo recomiendo, no solo verla una, si la pueden ver 2 veces, mejor todavía, saquen con anticipación la entrada porque es complicado. Un viernes, un sábado. Sí, de hecho el fin de semana anterior había ido con mi mujer y no habíamos conseguido entrada, entonces tuvimos que esperar un fin de semana para... Y en especial si son de ciencia, es un goce. Yo soy físico más todavía. Claro, pero es lo tuyo, sí, ¿qué Y vivió, aparte no? Se recalca mucho
cómo es el contexto científico en general, las conversaciones, el proceso científico en sí mismo, cómo llegas a una idea, todo eso está plasmado muy bien y de manera muy real. O sea, la verdad que yo le disfruto un montón. Y aparte, yo no quiero espolear nada. Aparece Einstein, ¿no? Sí, un montón de figuras. En un pasaje, y cómo después, al final, lo que se habló, lo que se dijo allí era importante, ¿no? Sí, eso es lo que tiene Nolan, que va de atrás para adelante constantemente, y esa parte con Einstein está muy buena como la maneja. Sí, está bueno. A mí como recurso me encantó. Capaz que es complicado, y probablemente eso explique por qué estoy acá, el sentido de que a veces, lo hablamos con Facu, de que uno se mezcla y tiene que tener muy presente la física y muy presente la historia, y como ubicar mucho los datos y el periodo para no perderse en esos cambios de tiempo. Especialmente al final de la película, donde están habiendo dos eventos que parecen simultáneos y en realidad hay 5 años de diferencia. Por eso está bueno ir habiendo hecho los deberes antes. Si pueden estudiar un poco, mejor, se disfruta mucho más, me parece. De qué se trata, y creo que ahí, al menos yo como un ciudadano común, ni físico, ni historiador, ni nada, siento que el mundo podría haber dejado de existir. Yo sentí eso. Que era, bueno, era una posibilidad. Lo sugieren una posibilidad. Acá Facu supongo que sabrá más del tema. O sea, sí, bueno, pero nosotros conocemos el contexto de la Guerra Fría, que todo lo que pasó después, y sí, estuvo al borde del colapso, con la crisis de los misiles, y bueno, en ese momento... Un poco por lo que decían que no sabían lo que iba a pasar. Claro. ¿No? Por esa explosión. Sí. O sea, lo que figura en la película en un momento es la posibilidad de que, desencadenando una explosión atómica nuclear, generalizada, en cadena. En cadena que no se tiene nunca, y terminás incendiando la atmósfera. Pero bueno, al final se vio que no era así. Pero bueno, metafóricamente Nolan al final lo que trata de decir es que esto ocasionó una reacción en cadena, pero a nivel mundial, en el sentido de que después cada país tiene que tener su propia bomba atómica. Entonces va generando ese conflicto que terminó en la Guerra Fría, que todos conocemos, que estuvimos medio que al borde de la destrucción. Es que, Facu, creo que parece como un Big Bang a la inversa lo que sugiere al principio. Claro. Como que si se da la reacción en cadena... Un Big Bang. Sí, pero a la inversa, como en vez de creador del mundo, como destructor del mundo, y que no hubiera como un elemento que lo pudiera frenar. Lo que creo es curioso de la física, de la teoría, hablamos un poco también de la teoría del mate, que después lo vamos a hablar, es que claro, en teoría algo puede funcionar o puede no pasar, pero no tenés la certeza. Claro. Entonces como que eso en la película se juega con que bueno, ¿cuál es la chance de que pase? Y bueno, casi nula. Pero casi nula te puede destruir el mundo. Claro, el casi es una probabilidad. La teoría llega hasta cierto punto, después hay que probarlo. Claro, pero es como... Y pasa, creo que vincula más a la física y a la historia, que parece que a veces no están tan vinculadas, en este caso claramente lo están, en el sentido de que cuando uno hipotetiza o crea una conjetura o crea una política, bueno, está elucubrando sobre algo teórico, pero no podés medir todos los factores. Capaz que en el caso de la física es aún mayor, en el sentido de que, bueno, en la teoría va a pasar esto, pero hasta que efectivamente no la pruebes, hasta efectivamente no exista Trinity. Trinity fue la prueba de la bomba, vamos a decir, ¿no? De la primera bomba. Ellos se establecieron en Nuevo México, hicieron como una pequeña ciudad durante varios años, ¿no? Sí, eso... Convivieron los científicos allí. Sí, o sea, fue una idea misma de Oppenheimer, de hacer la ciudad ahí que confluyera todo el genio científico de esa época. O sea, estamos... los unió a todos. Los unió a todos. O sea, es el proyecto científico más ambicioso de toda la historia, porque ahí estaban genios de la talla de Oppenheimer, Richard Feynman, que... Ese es tu referente. Mi referente, que en esa época tenía 25 añitos, o sea, era la persona más joven de todo el grupo científico. Era el que tocaba las tumbadoras. Es el que aparece en la prueba de Trinity, el que está viendo desde el auto, que dice que no lo precisa porque... El que lo cubre con el... Claro, que los rayos UV no pasan la ventana del auto. Ese Richard Feynman, que a mí es una personalidad que me encanta, si pueden después investigarlo. Y re jovencito, era casi de tu edad. Era muy joven.
Pero también está Niels Bohr, Heisenberg. O sea, para el que le gusta la física de verdad, conoce esos nombres. Estaban Son todos juntos. los padres de la cuántica. Entonces, y se los trata muy bien. Nolan le da como su mimo y los pone en el lugar que deberían estar. Sí. Los destaca a cada uno Claro. por separado. Capaz que el que queda peor parado, capaz que es Teller, ¿no? Sí. Que es uno de los hombres de física que su relación con Oppenheimer no es Claro. tan buena. Mm. Y en el juicio. ¿Ese es el que era asquerosito? Sí, sí. Es el que propone la idea de una bomba de hidrógeno. Porque lo que pasa, esta es la parte muy física de la película, están dos propuestas de bomba atómica. Primero la de fisión, que fisión es básicamente a partir de un átomo grande, dividirlo. Y de esa división de un átomo grande, que es en este caso el átomo de uranio, se obtiene energía. Y eso genera una reacción en cadena de que más átomos se dividen, generan energía, más átomos se dividen, generan energía, y eso ocasiona una bomba. Esa es la bomba de fisión, pero Teller propone, además de la bomba de fisión, usar hidrógeno que se fusiona. La fusión, en vez de partir de átomos grandes que se dividen, partís de cosas chiquititas, de núcleos chiquitos, y los juntás. Por ejemplo, partís del hidrógeno y obtenés... En vez de división sumatoria. Claro, ahí va, juntás átomos. Y a partir de esa combinación generás también energía, pero generás un poco más y hace que la bomba sea más potente. Pero el tema de la fusión es que precisás condiciones de alta temperatura. Y eso dice que se conseguiría con una bomba de fisión. O sea que para generar una fusión precisás también fisión, que es lo que le hizo Oppenheimer, que bueno, ya que estamos para hacer la fusión y necesitamos la fisión, bueno, olvídate, primero hagamos una. Pero Teller... Claro, eso lo plantea de hecho en una discusión que también lo que muestra la película es como que no hay una compartimentalización. Están trabajando sobre algo súper secreto y están todos los científicos dialogando. Y en un momento, en una cena, Teller plantea, él le llamaba la superbomba, o la superbomba, ¿no? La de hidrógeno, pero plantea, bueno, tenemos que hacer esta bomba, y le dice, bueno, ¿cómo desencadenas eso? No, por una bomba de fisión. Ah, bueno, entonces desarrollemos la bomba de fisión. Él igual parecería que por la película se dedica básicamente a crear la bomba de hidrógeno, mientras los otros están trabajando en la bomba de fisión. Como que él hacía su trabajo aparte. Sí, como que está en el complejo, pero lo que da a entender es que con la anuencia de Oppenheimer como que empieza a trabajar ya lo que se llama la superbomba, la bomba de hidrógeno, ahí dentro del mismo complejo. Un complejo que estaban las familias de todos, que había escuela, armaron todo, una cosa. La operación Manhattan a cargo del el policía, es un gran personaje también. El general, ¿cómo es? El general Griffith. Ahí va. Morgan, ¿no era? No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, sí. Algo así. El de bigotito, estoy hablando. Gross. No, sí, se llama Griffith. El actor es súper conocido. Yo los nombres, los actores. Matt Damon. Ese me sonaba. Ahí va. Sí, está muy buena actuación. La película tiene grandes actores, además, aparte de que está muy bien hecha la trama, tiene grandes actores. Ahí la pregunta es ¿por qué se lleva a la familia? Y en realidad Oppenheimer argumenta el mundo académico y el mundo de la historia o el mundo de la política a veces van de la mano, a veces no, capaz que en ese momento no iban tanto de la mano, aunque siempre muchos de los grandes inventos se inventaron primero con propósitos militares y después quedaron con propósitos civiles, pero capaz que en ese momento la ciencia estaba como en un plano más encerrado en las universidades, como se menciona a Princeton, menciona a Berkeley, mencionan a Chicago, y como que el complejo militar no estaba como tan pensado para ese lado. El tema es que, claro, si querés convencer a los profesores para que vayan, necesitas que los profesores puedan llevar a sus familias, incluso se propone una escuela, se propone una iglesia, como que vivan una vida lo más normal posible, porque dentro de todo, a pesar de que están desarrollando algo militar, no dejan de ser civiles y claro, no pueden seres tener humanos militar durante 4 años. Claro, obvio, y era un poco para tenerlos ahí
encapsulados también, ¿no? Porque no podían tener mucho contacto o no lo tenían. No, de hecho no lo tenían. Ay, no lo tenían permitido, me parece, ¿no? Sí, en realidad tampoco podían revelar nada del proyecto, no podían comentar. ¿En qué andás? ¿Viste cuando te preguntan en qué andás? Bueno, hay una escena donde Oppenheimer se pelea con su mujer Kitty Sí. y le lleva a su hijo a un amigo que era comunista, y bueno, le deja al hijo y le dice, ¿y vos te vas a...? No puedo comentar. Claro. O sea, queda por ahí. Claro. Y bueno, desapareció durante 4 años. Bueno, no puedo comentarte. Entonces es... Sí, sí, y la actuación de la esposa de Oppenheimer está muy bien también, ¿eh? Un personaje muy dual también en su realidad, forma de ser. Está muy bien hecho esa personalidad de ella. Bueno, es una muy marcada. Es una ex comunista que después se le murió, creo que el segundo esposo en la guerra civil española, y después de eso, como que al revés, es más bien anticomunista, y tiene como esa personalidad fuerte que capaz que contrasta con la de Oppenheimer, que es un poco más académico, un poco más idealista, capaz que en algún sentido, y ella es como... Es más, es la persona como más belicosa de la película. Ahí está. En el sentido que le dice cuando se genera la audiencia y lo están jugando Oppenheimer justamente por sus influencias comunistas o por sus amistades comunistas, le dice, bueno, peleala, tratá de... Como que es esa persona que es una científica, porque de hecho creo que es una bióloga, si no me equivoco, pero como que muestra también como una personalidad, no queda encapsulada en un rol de ama de casa, sino que es una personalidad que es como la mano derecha de Oppenheimer. Y la influencia de, ¿no? Totalmente, tiene una influencia muy fuerte sobre Oppenheimer para tratar de guiarlo en este camino que es súper complejo. Pobre. Ahora, ¿el juicio se lo hicieron? ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que quisieron hacer? Bueno, es que en realidad justamente el problema de la película es que como mezclan distintos periodos de tiempo y también está como la idea que el pasado como que compromete al futuro, o que el presente es comprometido por el pasado. Entonces, Oppenheimer es una persona que tenía simpatías peligrosas para el entender de gobierno norteamericano, claro. Había sido simpatizante de la República Española entre el 36 y el 39. Hay que recordar que en la República Española, bueno, era la República contra el nacionalismo, pero un lado estaban los nazis, pero del otro lado estaban los comunistas. Entonces, simpatizar por la República Española y canalizar la ayuda a través del Partido Comunista, de hecho va a ser uno de los factores que va a terminar llevando su caída 15 años después de la Guerra Civil Española, o casi 20 años después de la Guerra Civil Española. Y ahí en esas lealtades, en esas afinidades, él nunca se afilió al Partido Comunista, pero su hermano era afiliado al Partido Comunista, su mujer era afiliada al Partido Comunista, tenía amigos que eran afiliados al Partido Comunista. Se da esa idea de que dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, en el 41 ya es peligroso, y de hecho Lawrence, que también es otro científico, le dice, bueno, deja de tener estas influencias, enfocate en las artes, son muy importantes, no puedes darte el lujo de tener este pensamiento independiente, porque si no, no vas a poder estar, te necesitamos, pero no te puedo decir. Y eso en realidad, en el contexto de la Guerra Fría, lo va a terminar perjudicando. Eso y también la decisión de no incrementar el poder atómico de Estados Unidos, de tratar de frenar el desarrollo de la bomba de hidrógeno, le va a terminar generando que en un momento se termine decidiendo, en una época donde Estados Unidos, pues en el contexto de lo que sería la temprana Guerra Fría, se da como lo que se llama el Red Scare o terror, o el miedo rojo, que es que surge un senador que se llama McCarthy, Joseph McCarthy, que es un senador por Wisconsin, que encabeza una actividad que se llama la actividad de actividades antiamericanas. Y empieza a buscar
comunistas en todos lados. O sea, una especie de la purga de Stalin, a la inversa en Estados Unidos, obviamente no los mandaba a Siberia, menos ejecutados, pero con una idea de tratar de encontrar a las personas que tenían esa doble fidelidad o que directamente respondían al enemigo, que sería la Unión Soviética. Ellos sea en el ámbito científico, sea en el ámbito artístico, sea en los intelectuales, y en ese ambiente como que el gobierno tiene que cubrirse. No es McCarthy el que lo hace caer, pero, o sea, el macartismo colabora, porque genera un clima en donde las fidelidades o esas situaciones que en 1941, 1942 podían ser omitidas, o que, bueno, lo aprobás o lo aceptás, pero con dudas, ya para 1951, 52, en este caso es 54, ya te cambian las guías. Y de hecho, entre otras cosas, lo que lo hace caer es que el comité que asesoró y que fue una de los alma mater, que era Oppenheimer, que es el Comité de Energía Atómica, había cambiado las guías y las pautas para ingreso de una persona y para darle la security clearance, o sea, la pauta y los distintos accesos de seguridad, eran tan exigentes que el propio Oppenheimer no las pasaría. Entonces, eso es lo que se muestra en la película. Y ninguno de los otros. Que claro, en realidad Griff le dice, bueno, ¿lo aprobarías con esta pauta moderna? Le digo, mira, la verdad no, pero los otros tampoco lo hubiera aprobado. Claro. Pero claro, eso ya hace caer con las pautas de ese año a alguien que su mujer fue miembro del Partido Comunista, aunque ya había renegado y hace 18 años que no lo era, y su hermano también había sido comunista, ya lo hace caer de sospechoso y de que, bueno, es un compromiso para el gobierno que no puede darse el lujo de que esté en el programa. Está, depuración. Facu, contanos qué es la física cuántica, porque también algo, ¿no?, que podamos entender. Eso da para un programa completo o más. Sí, obvio. Pero, ¿empieza ahí la física cuántica en esta época o empezó antes, vamos a decir? Sí, lo que pasa a principios del siglo XX, estamos hablando de 1900, entre la década del 10, el 20, es el surgimiento de una nueva física, que es la física cuántica. Lo que pasó en el siglo anterior fue que nosotros en la física pensábamos, en la comunidad, que ya estaba todo hecho. Ya la mecánica de Newton había podido explicar perfectamente las órbitas de los planetas, teníamos perfecto entendimiento de las leyes del electromagnetismo, cómo son las corrientes, los campos magnéticos, la conservación de la energía con la termodinámica, y ya como que no habían muchos problemas a resolver, y estaba como todo bastante completo. El problema es que aparecen nuevos problemas, y como solución se propone estas reglas que se pasa a llamar física cuántica, que son reglas que no tienen casi nada que ver con nuestro mundo. En nuestro mundo, nosotros podemos predecir completamente qué va a pasar si tiramos, por ejemplo, una pelotita. Sabemos que si tiramos una pelotita, claro, va a caer el 100% de las veces. En cambio, en el mundo de las partículas subatómicas, muy chiquitas, ya las reglas no son las mismas. Y lo único que podemos tener certeza es en las probabilidades. Nosotros podemos saber la probabilidad de que algo pase, pero no sabemos si va a pasar 100%. Solo podemos llegar hasta ese punto. Y con el entendimiento de la cuántica, podemos estudiar el núcleo atómico. Y por eso importa en la película toda la parte de la cuántica. Nos permite estudiar cómo es el núcleo, cómo poder destruirlo, dividirlo y obtener energía a partir de eso. Entonces la cuántica juega un papel fundamental en todo desarrollo de la bomba atómica. Claro, ¿cómo no va a explotar la cabeza cuando uno ve este tipo de película? que claro, nosotros estamos acostumbrados al cuadrito, no salir de esta caja, ¿no? De pensar diferente, es que era un mundo completamente distinto. De hecho, en Estados Unidos se menciona que la cuántica no se tocaba, o sea, era algo de los intelectuales de Europa, por ejemplo, Göttingen, que era de los principales puntos del planeta donde se estudia la cuántica, es a donde va Oppenheimer para poder estudiar esa nueva física. Y la trajo a Estados Unidos para poner su propia escuela. De hecho, ahí está con Lorentz
Ernest Lawrence, que es un experimental tremendo y es el padre del ciclotrón. Del ciclotrón. Se llama ciclotrón. ¿Ubican el CERN en Suecia o Suiza? Sí. No, ¿Ubica quién? el El CERN. Centro de Ahí Energía de Investigación Nuclear, ¿no? Algo así. Es un acelerador de partículas. Ah. Lo que se hace es girar partículas, acelerarlas hasta una velocidad muy grande, muy próxima a la luz, y que se choquen. Y eso genera nuevas partículas que podemos estudiar. Entonces es el padre del acelerador de partículas, que el primer acelerador de partículas es el ciclotrón, tiene ese nombre. Entonces ahí hay figuras muy importantes de la física, que marcaron toda la historia posterior. Qué maravilla. Bueno, digamos que esta película está basada en un libro, ¿no? En El triunfo y tragedia de Oppenheimer, que dice que está a la venta acá en Uruguay. Está a la venta. Y sí. ganó un Pulitzer. Tengo entendido que había escuchado que estaba agotado, deben estar por sacar Seguramente. la nueva edición, si no, pedirla por Amazon. Es un libro bastante extenso, creo que son 800 páginas o más, pero vale la pena, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en realidad creo que aparecen más personajes físicos que históricos, porque, claro, Oppenheimer es un personaje de la física y de la historia, claro, pero esos personajes que uno asociaría a la historia, diría que, no sé, aparece Truman. Muy poquito. Y aparece el ministro de Guerra, sí. Muy poquito. Sí, está basada en la comunidad científica. Está más basada en la comunidad científica, en la formación. De hecho, una de las cosas que tiene la película es que se basa más, igual tiene un cierto equilibrio, yo creo que en lo que es Trinity, lo que fue el proyecto Manhattan, pero también juega lo político. Sí, tiene un buen equilibrio. Más que nada en la caída. Algunas cosas que se abordan poco, pero bueno, el tema de lo que tiene el cine es que en realidad en 3 horas, que para mí me pasaron súper rápido, Facu creo que también dijo que le había pasado muy rápido, sí. Es que es claro, es que queda afuera. Y ahí, bueno, puede quedar afuera el fenómeno de hablar un poco más de Hiroshima y Nagasaki, mostrar por qué o sea, igual se habla un poco de por qué se tiró, pero qué argumentos tenían para tirarlas, qué argumentos tenían en contra, qué daños causó la bomba. O sea, eso, digamos que se deja vislumbrado, porque también se focaliza desde la visión de Oppenheimer. Y en realidad Oppenheimer, por más que va a hablar con el presidente, sí, no tiene tanto poder de decisión. Él sí habló de los... Él te creó la herramienta. Él no sabía ni dónde ni cuándo. Claro. Entonces él en realidad está en la reunión con el secretario de Guerra, Stimson, y con otros, en donde se habla, pero tampoco es que tiene un poder decisivo, que en realidad la figura es Truman. Que tampoco la película se centra en Truman. De hecho, Truman, si no me equivoco, creo que aparece en menos de 5 minutos. Sí. Una actuación espectacular de Gary Oldman, pero aparece 5 minutos en donde es una escena posterior. O sea, ni siquiera es que le traen la herramienta y está discutiendo a ver si... Eso no lo ves, que él de hecho tiene su conflicto interno de si usar la bomba o no, está en su propio diario, pero se lo muestra en una escena cuando una vez utilizada la bomba en Hiroshima y en Nagasaki, Oppenheimer, una vez demostrado al mundo el poder de la bomba, plantea como una especie como de control nuclear mundial de las Naciones Unidas. Y bueno, Truman no se lo toma muy bien. Oppenheimer se siente culpable. Es más, dice una frase: tengo las manos manchadas de sangre. Sí, ahí genialmente Truman le dice, sí, el que tiró las bombas, el que se van a acordar de quién es. Que es verdad, nosotros cuando estudiamos, bueno, no sé, capaz que, por lo menos yo cuando estudiaba en el liceo te decían la bomba y quién la tiró, ¿no? Casi no te hablaban de Oppenheimer, era como esa persona. Pero bueno, él comenta y Truman no se lo toma para bien y dicen, bueno, sáquenme a este llorón y que... Sí, como que lo echa, ¿no? Directamente, sí, lo saca y listo. Como que no tenés nada que ver en esto, o sea, en la acción, ¿no? Y bueno, y ahí vienen la ética y los valores y lo que habrá pasado por esa cabecita de Oppenheimer, ¿no? Lo que pasó por las distintas cabezas, ¿no? Lo hablamos un poco con Facu, creo que como que la comunidad científica hasta el año 45, ponele,
no vislumbra tanto como que el daño. Creo que como que está más acostumbrado a lo que es lo teórico y que en realidad cuando Alemania ya está por caer, se empieza a generar una idea de decir, bueno, creamos la herramienta pero no la utilicemos. Pero claro, el tema es que una vez creada la herramienta, vos en realidad trabajás para otro, porque el empleador te pagó tu sueldo y hay que tener en cuenta que Estados Unidos invirtió $2 billones en crear el proyecto Manhattan. No, O sea, es una fortuna. Imagínense la situación de decir, no, mira, te tengo esta bomba, te puede terminar la guerra, puede salvar millones o cientos de miles de vidas americanas, pero no quiero que la utilices. Entonces es como, o sea, se la puede ver de un lado, pero también del otro lado dice, bueno, mirá, la pagué, la desarrollé, puede salvar a las personas. Pero claro, esa comunidad empieza a decir, bueno, ¿la tiramos o no la tiramos? ¿Le contamos a los japoneses o no le contamos? Tratar de seleccionar, que bueno, no van a tener mucho éxito. Una duda que tengo es, ¿no podrían haberla tirado en un lugar sin población como para demostrar el poder de la bomba? Pero sí. ¿Eso se vio como opción? Bueno, en realidad sí, en la reunión de Stimson se maneja eso, se maneja la idea de decir, bueno, podemos avisarles. Pasa que ahí tenían el miedo, primero que no le funcione, más que nada con Trinity se maneja eso, y de que en realidad, ¿qué daño te genera? Porque ahí la duda que está es, claro, se puede medir el impacto de la radiación, cuántos kilotones, pero en realidad, como que ahí la duda, yo creo que la contesta muy bien Griffith, en el sentido de que vamos a tirar 2 bombas. Una para demostrar el poder de destructor y la segunda para demostrar que tenemos más. Como diciendo, claro, no solo llegamos a esto, sí, sino que podemos replicarlo. O sea, no se metan con nosotros. Qué triste es el poder. A mí me enerva todo eso. Es que es complicado. Pero también deja un poco, lo hablábamos con Facu, si el mundo hoy, porque en realidad te deja, bueno, es ético no usar la bomba, pero también en la película hablan del bombardeo de Tokio. El bombardeo de Tokio es con bombas normales, murieron 100.000 personas. O sea, hay otros bombardeos dentro de la guerra que, claro, no fueron con tecnología más letal, pero murieron similares cantidades que Hiroshima y Nagasaki. Y el otro tema que deja es que, bueno, si es ético usar la bomba o no es, o no, si en realidad se llevó una tecnología militar que impide. De hecho, hay una discusión en una cena que es en 1949, donde están discutiendo en una mesa en un restaurante. Esto me resulta muy paradójico. No sé si en la vida real habrá sido así, porque me resulta extraño desde el punto de vista de justamente ellos que están muy focalizados en la compartimentalización, claro, hablando de una bomba de hidrógeno, hablando en un restaurante. Pero bueno, la cena te la plantean en un restaurante. Y hay un florero en el medio. Y tenía un florero. Lo del florero y la corrida del florero es maravillosa. No, porque además es un momento dramático. Sí. Bueno, les cuento ahí justamente qué está pasando en el año 49. Que en el año 49 es un año súper importante en la Guerra Fría. En general se focaliza más en otros años. Porque el año 49 es el año que se rompe el monopolio nuclear. Claro. Estados Unidos durante 4 años tenía el monopolio nuclear, había llegado este nuevo instrumento, lo había desarrollado incluso más veces, pero tenía el monopolio nuclear, entonces podía usarlo, podía elegir, bueno, como plantean muchos científicos, dárselo a la Unión Soviética o dárselo a la comunidad internacional, pero digamos que el conocimiento estaba como más contenido, por lo menos en las personas que habían participado del proyecto de Manhattan. El problema es que en el año 49, plena Guerra Fría, no había recién comenzado, la Unión Soviética llega. Pero no llega por casualidad, sino que llega con el prototipo de lo que se había desarrollado en Nuevo México. O sea, la bomba soviética del 49, y te lo muestran en la cena, donde de hecho Strauss muestra el papelito y dice, de acá lo obtuvieron, es la bomba de plutonio que se había desarrollado la Trinity, que había sido después arrojada en Nagasaki. Entonces ahí se da una discusión
en donde está el componente más como más político, más militar, digamos, y el componente más intelectual, en donde hay como dos visiones. Una visión que es la de Oppenheimer, y decir, bueno, ok, los americanos llegaron, los soviéticos llegaron, ya está, no tenemos ventaja, estamos nivelados, los dos la tenemos la bomba, dejemos de usarla, digámosle al otro que no vamos a producir un nuevo tipo de armamento. Ahí, porque claro, ahí rápidamente se acuerdan de la bomba de Teller, o de que Teller había sugerido la bomba de hidrógeno, la superbomba. Entonces dicen, bueno, desarrollemos otra. Entonces Hammer dice, no, al revés, pasémosles el mensaje a los soviéticos que no vamos a desarrollar la bomba de hidrógeno. Y el otro le dice, bueno, pero si vos le estás diciendo eso, quiere decir que tenés la capacidad de hacerlo. Y además, ¿quién te garantiza que los soviéticos no la van a desarrollar? Claro. Entonces, como hay como una idea de bajar un poco la pelota, y del otro lado diciendo, no, creemos la bomba de hidrógeno. Y una cosa que no parece tan explicada en la película, pero en realidad en parte esta es la caída de Oppenheimer, es la política, lo que se llama la política de disuasión. En general, lo que termina haciendo Strauss y lo que va a desarrollar Estados Unidos y la Unión Soviética en los 50 es lo que se llama la doctrina de destrucción mutua asegurada. En inglés, por ejemplo, se conoce como MAT, que también puede significar como loco, que es básicamente que uno tenga los elementos suficientes para destruir al otro, pero que la garantía para que no empiece la guerra es que el otro también tenga la capacidad de destruirte a vos. Entonces, es la primera vez en la historia que se puede desarrollar ese fenómeno, que yo diría capaz que tiene un poco, no sé si de física cuántica, en el sentido que hablaba Facu, de que es el sentido de las posibilidades y las probabilidades. Porque se está especulando con las probabilidades. Claro. Es armarte tanto y generar una capacidad de destrucción que teóricamente cuantas más armas nucleares generes, en vez de más lejos estés de la destrucción, más cerca vas a estar de la paz. Pero claro, tiene su paradoja, que es que si la teoría se prueba como no cierta, y empieza una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la hecatombe, la destrucción mutua se genera. Que es un poco como termina la película cuando empiezan a llover esos cohetes. Pero no sé, le vi como una conexión ahí con la... Pero la idea es eso. Lo que plantea Strauss es, no, sigamos avanzando y generemos una idea. Él no habla de destrucción mutua asegurada, pero sí habla de que la bomba sería disuasoria, y en realidad la destrucción mutua asegurada es eso, que la bomba sea disuasoria. Y bueno, eso es lo que termina generando. Entonces, en el proceso de macartismo, el meterse con las personas equivocadas termina generando de que, bueno, que a Oppenheimer no se le renueva el permiso. Bueno, esto está súper interesante, pero tenemos que ir a la tanda para tomar un poco de aire y volver a ver qué más desentrañamos acá. Bueno, vamos a la tandita. Bueno, hemos hablado de todo, pero ¿cómo seguimos? Yo les comentaba que me quedé, porque a mí me gusta ver las series documentales y que después te digan, bueno, fulano vivió hasta tal edad. Acá no nos cuentan más nada, ¿no? Termina ahí. Pero ya te cuentan mucho. Obvio, pero me quedé con ganas de, ¿qué habrá sido de la vida de Oppenheimer, por ejemplo? ¿Qué saben ustedes? Bueno, en realidad creo que al final de la película, en ese diálogo con Einstein, juegan un poco con... Cerré la puerta. Porque en ese diálogo comentan que, y es una frase que bastante sabia, que no sabemos si efectivamente la dijo Einstein o no, le dicen algo como la idea de que, bueno, te van a alabar, te van a tratar bien, vas a ser un héroe, pero va a llegar un momento en donde te van a dar aplauso, medalla y beso, pero eso quiere decir que el momento está terminado. Como comentaba Facundo, al principio juegan con qué se dijo cada uno en el diálogo e inventan ese diálogo. No se sabe si efectivamente
se sabe sí que se conocían y que coincidieron en Princeton, pero efectivamente Einstein le comentó eso. Ese diálogo se produjo en el 45-46, Ujú. sí, que es cuando termina la guerra y Oppenheimer está en el cenit de su gloria. Él es invitado por Strauss a ser el jefe del programa de física en Princeton, pero después ahí Einstein, que ya había pasado su gloria, que su periodo de gloria creo que es en la década del 10 y en la década del 20, después le dice, bueno, va a haber un momento que te van a celebrar todo, y de hecho efectivamente muestran de que, bueno, en el 54 cae, por Strauss, justamente después comento quién es, y en el 63, justo cuando se está por morir Kennedy es el que aprueba que le dan un homenaje, pero como efectivamente muere Kennedy, la medalla se la termina dando Johnson, su sucesor, y ahí juntan a todos los del Proyecto Manhattan. Él en el medio trabaja en Princeton, bueno, también tiene su lugar de verano en Islas Vírgenes, como que, o sea, se va un poco a la comunidad científica y él termina muriendo en Princeton. Y lo otro que quería comentar es que, bueno, que también a veces pasa un poco en la vida, eso que lo comenta muy bien el personaje de la mujer de Oppenheimer, Kitty, comenta, dice, esos que son calladitos y que están todos tranquilos, esos son los peores. Porque Strauss, que es el que lo contrata para Princeton, es el que lo traiciona. Es el que lo traiciona. ¿Por qué? Porque cuando la discusión de la bomba de hidrógeno, que era la cena de febrero, queda muy mal parado, en otro donde Strauss plantea de que Estados Unidos exporte isótopos y Oppenheimer se queja, Strauss como que lo hace caer. Otra teoría también dice, la película es que Strauss dice que en realidad más que Strauss fue Eisenhower. Bueno, eso lo que leí por ahí, no sé si fue Strauss, si fue Eisenhower, pero finalmente termina perdiendo ese prestigio que, bueno, lo hace morir como un profesor más. Como un profesor más no, porque, digo, es un profesor de física en la Universidad de Princeton, pero vuelve al mundo académico. Sí, como que ahí lo vapuleó bastante, ¿no? Y ahora esas imágenes que nos quiere representar la física que hace Nolan, a mí me encantó, ¿no? Como que te proyecta al universo, ¿no? Como que te mete en la partícula, en el núcleo, no sé. Es esa visión que decía Oppenheimer de un mundo escondido. Ahí va. Que hasta hace referencia a eso, al mundo de la cuántica. Entonces su forma de representarlo es eso, Nolan, a través de esas imágenes. Pero está muy buena la película en ese aspecto. Bueno, después con la explosión de la bomba atómica, esa escena y juega con los silencios también, eso es genial. Eso, ese silencio profundo para después detonar, impresionante. ¿No? También juegan con el recurso de la ausencia del otro, pero la presencia del otro. Porque a Japón aparece mencionado, se habla de que se tiran las bombas, se habla de Hiroshima y Nagasaki, pero no aparece, pero sí aparece a través de un recurso que es cómo lo vive Oppenheimer, que es porque estamos hablando de la persona más consciente del daño que se está generando en Hiroshima. De lo que iba a pasar. Mucho más consciente que todos. Obvio. Entonces, él está sufriendo internamente la culpa y que le hace reflejar visualmente ese conflicto. Y parece tan real que parece como que si en Estados Unidos estuviera pasando eso, o que tuviera algún tipo de síndrome postraumático, en realidad no, lo que está experimentando es el dolor que está causando. Y hay un poema que está en San Cristo, que es que juega también con esa dicotomía de que él es el creador de los mundos, pero también es el destructor de los mundos. Entonces juega también un poco con... Él sabía leer sánscrito. Hay una escena donde está con su amante, que también era comunista. Tenés razón, que le hace leer ella. Le hace leer justo esa escena y se queda con esa, y cuando la crea, se acuerda lo de lo creador de los mundos y destructor de los mundos. Entonces, se juega un poco también con
con el sentido de culpa y con la noción de fuerza que genera. Que bueno, Facu, me comentabas más o menos cómo funciona la idea de lo de la energía, cómo puede algo tan chiquito, porque es una bomba que se tiró un B-29. Sí, que uno se la imagina Una de sola una bomba en un tonelada, avión. ¿no? Que pesará una tonelada. ¿Y cuánto Es una bomba pesa? que se llama Little Boy y Fat Boy. No, o sea, la bomba en sí, no sé cuánto debe pesar, o sea, debe pesar bastante, pero lo que importa es el material fisible, que es los isótopos de uranio, que de hecho en la película lo explican, ponen dos esferas de vidrio, una de uranio, que es un poco más grande, y otra que similaría a plutonio, que es un poco más chiquita, y le van poniendo canicas. Eso quiere decir que cuando se llene, ya tienen la cantidad de masa necesaria para hacer una bomba, que es lo que se le conoce como masa crítica. Si vos conseguís la masa crítica, podés hacer una bomba con ese material. Y la masa crítica del uranio es alrededor de 50 kilos, la del plutonio un poco menos. Entonces, es nada, o sea, es como el peso de una persona. Y de toda esa masa sacás un montón de energía. Trinity son 15 kilotones de TNT. Y es un montón de energía para muy poca masa. Y la manera de explicar eso es a partir de la famosa ecuación de Einstein, E igual mc cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía... Vamos a ver, repetime la fórmula. E igual m por c al cuadrado. Sí. C es la velocidad de la luz. Sí. Y la velocidad de la luz es muy grande. Son 300.000 metros por segundo. Un montón. Entonces, cuando ese valor muy grande lo multiplicás, primero lo vas al cuadrado. O sea, que lo multiplicás por sí mismo Lo multiplicás por sí una mismo. vez. Sí. Y eso es un número aún mayor. Claro. Y luego lo multiplicás por la masa. Y supongamos que la masa, en este caso, son 50 kilos, que es el material de uranio que se usa para hacer la bomba. Uh-huh. Y ahí generás un número enorme. Sí. Y eso es la energía. O sea que a partir de una masa chiquita, puedes generar un montón de energía. Y eso es lo que pasa en la bomba atómica. Qué espantoso. Por eso Einstein tuvo que ver en toda esta historia también. Él dio un legado desde la física para el desarrollo de... Para que Oppenheimer trabajara con eso, ¿no? Claro. La base viene de Toda Einstein. la base está en la física. En que se trabaja un poco eso, como que la idea al principio aparece Einstein, Uh-huh. Después como que se muestra como el momento de Oppenheimer, en un momento Einstein le comenta en ese mismo diálogo, le dice, bueno, cuando ustedes me invitaron en la década del 30 a Berkeley, en realidad no me estaban invitando tanto a mí, sino era decirme, bueno, vos sos el que llegaste hasta acá, claro. Pero, o sea, descubriste, nos diste la fórmula, pero ya está como un poco antiguo. Nosotros somos los nuevos. Lo que tiene Einstein es que rechazaba la cuántica, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, Einstein siempre negó que el mundo de las probabilidades, que utiliza la cuántica, siempre negó eso. Entonces, claro, no estaba preparado para contribuir de su parte en ese aspecto, pero había dejado esa distinción, esa relación entre masa y energía, que después se usó para entender la bomba atómica. Y en realidad lo otro que me queda la duda, capaz que Facu vos te sacaste la misma duda, es cuánto contribuye, porque en un momento estaba cuando estaban con la duda de si efectivamente se podía prender fuego en la atmósfera o no, Oppenheimer va a consultar a Princeton, a Einstein, y le da un papel, y creo que en el diálogo dicen como que bueno, que haga los cálculos, no me acuerdo ahora qué científico era. Es que Einstein en realidad no tuvo mucha importancia en lo que es el proyecto Manhattan en sí, y me parece como que la película en realidad lo sobreestima, y más que nada por el peso cultural que tiene, ¿no? Todo el mundo conoce a Einstein, pero particularmente no tuvo tanta importancia. Igual está bueno que lo metan ahí. Capaz que está bueno aclarar eso porque muchas veces queda como que Einstein tuvo un rol más importante en el proyecto Manhattan. Muchas veces hasta es más conocido capaz que Oppenheimer, por lo menos para el común de los mortales, y en realidad él no participa. Él sí era un alemán que se había escapado de la Alemania nazi, pero no tiene participación directa en el proyecto. En realidad tiene una cierta participación en el proyecto, porque él... Con la carta a Roosevelt. Él cuando le escribe la carta a Roosevelt, en el año 39 le maneja que es más, Estados Unidos ni siquiera está en guerra, recién va a entrar en la guerra en el año 41, que ahí es cuando se acelera el proyecto Manhattan, le plantea que la Unión Soviética podría desarrollar una bomba atómica. Y ahí empieza la investigación, pero
esa investigación se lleva a la práctica y se lleva a un proyecto cuando efectivamente Estados Unidos entra a la guerra y ahí Einstein no tiene ningún papel. Y me quedo con algo que dijiste hace un ratito, la física tiene que ver con todo, ¿no? Algo así. Qué impresionante. Sí, es que sí, están todos, o sea, influye en toda nuestra vida y nuestra vida no sería así, no podemos estar hablando con ustedes de este programa sin la física, por ejemplo. Ya con eso decimos bastante. Increíble. Creo que lo explicaban en la escena de Kitty y de Oppenheimer, ¿no? El espacio que hay entre las dos personas. También fue una frase medio Sí. para ver. Le dice, explícame la física cuántica. Y bueno, tiró buen chamullo. Yo no sé si era real o no, logró conquistar a Kitty. Después se casó y tuvo 2 hijos. Insoportable. Pero, no paraba de llorar. Qué relación. Qué relación, bastante tóxica, Sí, creo. sí. Es por lo que percibí. Es que en un momento Chevalier le dice como que él tiene un don y ve Sí, cosas que la gente común no ve, pero eso tiene un costo. claro. Es como toda esa parte humana que él le cuesta. Todo tiene un costo, ¿no? Y en esta película ni que hablar. Muy bueno el adelanto científico, pero muy malo en las vidas que se pierden y en el poderío, ¿no? Y que es complejo. Y en realidad la bomba atómica diría que es una de las grandes discusiones éticas de que, bueno, si se sigue usando, si no se usa, porque en realidad es la primera vez que el hombre tiene la capacidad de destruir al otro. Genial. Rafa, muchísimas gracias por tu aporte, realmente maravilloso saber más y de esta manera mantener en la memoria lo que ha pasado en nuestra historia, creo que es fundamental, ¿no? Para mejorar y no repetir ciertas cosas y verlo desde otra perspectiva. Bueno, esperemos que otro Hiroshima y Nagasaki no. Tal cual, no tal lleva. cual, sí. Muchas gracias, Rafael. Facu, muchísimas gracias por tu visión científica. Hay una comunidad científica en Uruguay acá y creciendo a grandes pasos, me parece. Puede ser. Qué Estamos haciendo bueno. ese esfuerzo. Qué bueno, y hay mucho movimiento y eso está genial. Gracias a la historia y gracias a los científicos. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles, o nos escuchamos. Nada se pierde, todo se transforma. 88.7 transmite FM Ciudadela, arde la ciudad.